Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. Voy a reiterar la propuesta. Quienes han seguido diferentes episodios de Modelo para Armar lo conocen. Quienes hoy se inauguran como televidentes o oyentes de Modelo para Armar tienen la idea. ¿Cuál es la idea? De pensar la Argentina para adelante. Algunos pensarán, pero este está loco, justo en la semana previa a unas elecciones cruciales, cuando todo domina la hipercoyuntura, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? Paramos, ponemos un freno de mano. La propuesta de modelo para armar hoy como antes y para adelante es tratar de pensar la Argentina saliendo del péndulo. Peronismo, antiperonismo, economía cerrada, economía abierta, economía con tasa de interés alta, real, tasa de interés baja, incluso también a nivel del péndulo político, cultural, social. ¿Por qué otros países sí se pudieron desarrollar y la Argentina no? ¿Por qué la Argentina mantiene por lo menos, digo, 50, algunos dicen 60 años de un estancamiento secular? Hay que preguntárselo y a la vez para eso yo lo pregunto y convoco a diferentes pensadores intelectuales de diferentes corrientes ideológicas y no solamente economistas. Como bien saben, politólogos, empresarios, sindicalistas, escritores, gente que piense la Argentina y tenga propuestas para reflexionar. Yo no vengo a debatir, a controvertir, sino tratar de pensar y profundizar las ideas que traen los invitados. La propuesta hoy es Carlos Melconian, economista, presidente del Banco Nación. Va a tener que hacer un esfuerzo porque a donde lo escuchen siempre habla de hipercoyuntura. ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar, por ejemplo? Acá no se lo vamos a preguntar. En realidad, él va a hablar y después vamos a dialogar sobre el modelo para armar de Argentina. Hola Carlos, ¿cómo andás? Alfredo, gracias por la invitación. La propuesta inicial es, tenés 1, 5, 10 minutos, no más, sé que vos te podés expandir mucho más, de No. las ideas, de las ideas principales, de lo que vos pensás, de cómo tiene que ser una estructura para pensar para adelante. Y después cada una de esas ideas vamos a tratar de hacer un ping-pong sobre esos Sí, cómo temas. no. Dale. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, vos sabés que yo le escapo a hablar del dólar y de la hipercoyuntura, así que solamente contesto cuando me lo preguntan, y en el caso profesional y privado, si la pregunta me la hace un cliente del estudio, estoy obligado a responderla. Así que no sabía, debo manifestarte, pero no me voy a escapar de la respuesta. No sabía que trataba de este tema. En general, cuando me invitan a un programa, y yo ya tengo adiestrado un poco a la gente que trabaja conmigo, yo nunca pregunto de qué me van a preguntar y sin ningún tipo de ideología o de formato de pensamiento, donde me dan los horarios y tengo tiempo y no tengo ningún problema y voy. Eh, Vos sabés que nosotros nos hemos, nos hemos puesto a pensar en este tema que vos mencionás más de una vez. Pero déjame que te diga ahora que te escuché la introducción. Nunca lo pensamos filosóficamente. Es decir, nosotros no somos intelectuales. Hemos sido, somos personas que creemos que conocemos un poco de economía, luego con el crecimiento personal hemos avanzado a otros campos para opinar también de temas alternativos, pero nuestra materia es la economía. Y hemos tratado siempre de darle un sentido práctico a lo económico. En general para el que toma decisiones, pero en las 2 o 3 veces que la bala me pasó cerca, en lo personal, darle practicidad macroeconómica a la elaboración de un programa. Yo diría que la frutilla de la torta o el punto central de todo esto fue cuando me tocó presidir el IERAL de la Mediterránea, porque un poco había sido creada en la época de Domingo Cavallo para darle justamente practicidad a ideas económicas
que pudieran ser plasmadas o puestas en práctica. Y así fue como alguna vez trabajamos en el 2002, otra vez trabajamos en el 2003, otra vez trabajamos en paralelo a Fundación Pensar con el presidente Macri en el 2015 y luego finalmente en el 2023 en la Fundación Mediterránea, cuando desde ahí proponíamos la idea de un programa puesto a disposición de quien ganara la elección. Una candidata se adelantó a la elección y fue directamente a Córdoba a solicitarle a la Fundación Mediterránea si podía poner en práctica el programa en caso de que ella fuera presidente. Entonces ahí hubo una comunión adicional. Pero yo nunca estuve ligado ideológicamente o en forma militante a un candidato en la Argentina cada vez que estuve cerca, porque siempre hemos querido tener la profesionalidad y la libertad de tener primero la idea y luego la practicidad, sabiendo que como hombre que tiene que tener lealtad con el presidente que lo designa, tenés que estar más o menos cercano a lo que piensa, porque no puede ser uno de Boca y el otro de River y decir, no, pues cuando venimos acá nos olvidamos de todo. La historia no es así. Entonces trabajamos desde ahí. Más allá de las ideas o de cómo se sale y demás, la practicidad te lleva a ver, mucho más en el caso de Argentina, donde vos tenés la sensación de que vas a agarrar una papa caliente y a los 4 años la papa es más caliente que la que era hace 4 años y después de 4 años es más caliente que la que era hace 4 años y así sucesivamente. Muchas veces a esos efectos tenés que ver qué es lo que te dejan. Entonces, históricamente la Argentina tiene los problemas que creo que todos conocemos, tiene un problema de confianza, tiene un problema de reglas de juego, tiene un problema de hacer honor con sus deudas, ha tenido problemas de confiscaciones, ha tenido problemas de hiperinflación, ha tenido problemas de devaluaciones sucesivas. Y cuando te lo pones a mirar, miren, no hice la cuenta de esto ahora, pero ha sido casi independiente de la ideología y de quién gobierna. Y muchas veces te queda un bardo o una papa caliente, como te decía, que sin necesidad de haberse ido a una crisis bancaria, a una hiper o a un default de la deuda, también yo te diría, es un quilombo grande. Por ejemplo, el 2023. El 2023, yo no comparto la idea del presidente Milei de que recibió una hiperinflación, pero recibió 200% de inflación, recibió 11.000 millones de dólares negativa, recibió vencimientos cercanos de la deuda a cumplir sin los dólares necesarios, o sea, sin acceso al mercado. Entonces es una situación muy compleja. Ahí lo que el bombero, más que el intelectual que te habla de la salida argentina, trata de hacer es ir acomodando los melones en la caja del camión previo a lanzar supuestamente un programa de estabilización. Entonces, recibiste una brecha de 200%, entonces medio como que vos no podés hacer caso omiso de las condiciones iniciales cuando tenés algunas ideas para poner sobre la mesa. Recibiste el problema tarifario, es decir, la brecha del 200%, inflación de 3 dígitos. Entonces la primera cuestión era normalizar. Entonces nuestro programa, que para entrar mínimamente en el terreno filosófico, yo lo presentaba como capitalista, occidental y disruptivo. Entonces, eso significaba que el camino final era el de mercados libres, el camino final era el de acceso a los mercados para roloveriar capital, el camino no drástico como el que empezó el presidente Milei, que en una de esas tiene razón, pero no lo sé. Yo no lograba ni remotamente convencer a un candidato de modificar 5 puntos de golpe el gasto público para pasar de déficit fiscal primario a superávit fiscal primario, como lo hizo él a partir de una fenomenal licuación.
donde podemos discutir luego su sostenibilidad, pero la idea original nuestra era, no sé si el hombre común entiende esto, pero era el acomodamiento inicial de los precios relativos, antes del lanzamiento drástico de un programa de estabilización. El programa de estabilización tiene que ser de estabilización. No quiero usar la palabra congelamiento porque no es de congelamiento, pero es de estabilidad. Y el programa de estabilidad solo tiene visos de ser creíble y sostenible en el tiempo una vez que acomodaste los precios relativos. Porque si yo tengo precios relativos desacomodados, no me van a creer que la estabilidad ha llegado para quedarse. Y la estabilidad es un dígito anual bajo, como ocurre con el resto de nuestros vecinos. Como la inflación murió en el mundo, y tan cerca de nuestro país tenemos inflaciones del 3 anual, 4 anual en moneda local, entonces a partir de ahí se ha hecho más tangible. En la década del 80, cuando había que discutir estabilidad y vos querías ir a un dígito bajo, te decían, ¿dónde hay un dígito bajo en el mundo? Ahora está acá nomás. Por lo tanto, yo diría, hay un capítulo, por eso te digo, estoy hablando en voz alta contigo de cosas que hemos hecho. Hay un capítulo que era ordenar los precios relativos. Solo ordenando los precios relativos podías tener un plan de estabilidad. Ya teníamos conversado nosotros que no iba a haber lanzamiento del plan de estabilidad hasta que las condiciones de precios relativos nos mostraran que luego nos lo podíamos bancar. Los precios relativos más relevantes son tipo de cambio, combustibles, energía, salarios, porque si algunos de todos esos quedan fuera de foco, queda latente y pendiente. Segunda cuestión, y en simultáneo con la estabilidad, Argentina, los países requieren tener una moneda. Ahí se había puesto de moda la discusión de la dolarización, donde nosotros acostumbrábamos a verla en términos prácticos, porque vos podés hacer un seminario sobre la dolarización. Sobre la dolarización, nuestro equipo se oponía en términos intelectuales, no solo prácticos. En términos prácticos era imposible, es imposible. En términos intelectuales, la dolarización tiene la ventaja de una estabilidad instantánea, pero puede ser una estabilidad que te mete en otros despelotes mayúsculos, porque así como la estabilidad o un plan requiere de la corrección inicial de precios relativos, un programa tan drástico como la dolarización, hasta la convertibilidad en su momento fue drástica, pero no era la dolarización, requiere de un nivel de competitividad de la economía que haga que vos no logres tasa de interés internacional, inflación internacional con la paz de los cementerios, porque digamos que en la Argentina hay sectores donde tienen una rentabilidad desmedida y son poco competitivos, está lleno, pero someter a toda una economía a una dolarización o a un atraso cambiario o a cuestiones que fuerzan encontrar sí o sí con un hachazo la competitividad conduce a, no te quiero decir a quiebras masivas, pero a cuestiones imposibles de poner en la práctica. Entonces, a partir de ahí es que nosotros queríamos darle una formalidad a la uruguaya o a la peruana de la bimonetariedad. La bimonetariedad, yo diría, es un evento arraigado ya en la Argentina, porque si vos conversás con cualquiera de la gente que te acompaña acá, debe ser gente que ahorra en dólares y transacciona en pesos. Y requería determinadas reformas del Código Civil y requiere la bimonetariedad para ser bien entendida, reforma en el sistema bancario y en el sistema financiero, para no cometer errores
que con el diario del lunes vimos de la convertibilidad, que no era bimonetariedad, pero se podía usar cualquiera de las dos monedas, eso requiere en un país como la Argentina, después de la crisis del 2001, que no se crucen las monedas. O sos del peso o sos del dólar en una transacción. Podés hacer lo que te plazca, pero en el sistema bancario no se pueden mezclar. Carlos, me dejaste Sí, cómo digamos, no. que ya pasaron esos 10 minutos y por ahí algunos puntos Todavía los nos está adicionamos. faltando Decime. eventuales reformas que hoy son vistas como la de segunda generación, las famosas reformas laboral, previsional, dentro del aspecto fiscal te vas a encontrar con montones de cosas. Sí, sí. Lo costoso por ser una ley convenio de la coparticipación. Teníamos un programa. Por eso. Teníamos un programa. Pero, digamos, yo estuve anotando y ahí los que están viendo el programa, ahí está el listado. Déjame que, a partir de lo que vos planteaste, para tratar de avanzar en el concepto. ¿Cómo no? Porque me genera dudas o, en todo caso, interrogantes para poder profundizarlo. ¿Qué es lo que significa que la Argentina tenga un sistema capitalista? Porque humildemente pienso que siempre fue capitalista. Tuviste diferentes formas de capitalismo. Me parece interesante, primero, para dar un marco, si querés, teórico o conceptual, porque Sí. siempre funcionó el capitalismo, por ahí mejor, peor, de alguna Occidental forma. capitalista, como lo interpreto yo, sin Claro, meterme ahí en el barro de la discusión política o ideológica, es de mercados libres, de reglas de juego y eventualmente de regulaciones donde haga falta, como en cualquier país capitalista del mundo, fundamentalmente en sectores donde rijan monopolios o servicios públicos y demás. Pero que yo presentaba el capitalismo como la tabla del 2. La tabla del 2, donde 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4, vale en Wall Street, en Estados Unidos y en China, o en Rusia, porque los chinos y los rusos conocen la tabla del 2, después pueden forzarla. Mientras que en el capitalismo occidental la tabla del 2 es siempre la tabla del 2. 2 por 1 es 2, no es 5. Entonces, te pregunto, ¿qué capitalismo funcionó en la Argentina? Porque cuando planteas eso decís, bueno, este no existió en Argentina. No funcionó. Porque el mercado, no funcionó, digamos, controlado fue el dólar, el mercado cambiario. Si vos me lo estás preguntando en términos ideológicos, nunca hubo comunismo en la Argentina. Capitalista se lo llama a la idea de precios libres, de reglas de juego, de intervención en el caso de que sea necesario, de el suministro de estabilidad por parte del Estado y donde el hacedor de negocios y de la oferta de bienes privados es el sector privado. Me refiero a esas cosas elementales. Hemos perdido en nuestra presentación. Ahora que me decís eso, yo pensaba o pensé muchas veces, si nosotros necesitábamos un capítulo 1 en el programa que entregamos, que fuera modelo de país que discutiera estas cosas. Y después preferimos entrar por el lado de la institucionalidad. Yo, por supuesto, fuera de un marco oficial o formal, me contacté mucho con la justicia, la corte y demás, con independencia de los nombres y apellidos, para ver elementos institucionales, por ejemplo, algunas cuestiones tributarias o alguna cuestión vinculada al Banco Central y demás, para dotarlo de institucionalidad. Y yo diría a convenir entre el que está acá y el que está acá, no dotar una institucionalidad que dijese, esta es una institucionalidad que le sirve a las derechas, o esta es una institucionalidad que le sirve a las izquierdas. Tiene que ser una institucionalidad que le sirve a todos. Por ejemplo, a mí me parece que el presidente del Banco Central o parte de su directorio sea elegido como corresponde, avalado por el Senado, y que no necesariamente coincida con la fecha calendario del presidente de la Nación,
un tema que está fuera de discusión, sea ideológica o de partido. Eso es institucional, por ejemplo. El presupuesto público debiera ser una cuestión institucional. Por ejemplo, mira hoy, aunque sé que no vamos a hablar de coyuntura, el presidente se siente cómodo sin presupuesto y la rebelión parlamentaria lo obliga a cuestiones determinadas donde, yo lo he mirado, no, no, no se condice el gasto propuesto con el financiamiento adecuado. Entonces, cuando vos buscas institucionalidad, ves que el presupuesto público en la Argentina muy pocas veces se presentó en tiempo y forma y muy pocas veces hace de ley madre. Aún los ministros más serios y aún los que mejor les ha ido y aún los que lo presentaban en tiempo y forma, vos mirabas los supuestos del presupuesto y ya estaban hechos con la picardía de que si la recaudación viene por arriba me la quedo yo. Pues, entonces te quiero decir, a eso yo lo llamo institucionalidad, a los mercados libres yo lo llamo el capitalismo. Después todo eso empieza a emputecerse cuando es si tenés que tener canal de televisión, si tenés que tener radio. Pero ¿sabes qué? La del capitalismo y por qué me detuve inicialmente, porque por ahí, no está en tu intención, que capitalismo, que entonces no tiene que estar el Estado, es el tema del estatismo. No. Y entonces no, incluso vos como presidente del Banco Nación, una institución pública, bueno, la desarrollaste, la expandiste como un instrumento del Estado dentro del sistema capitalista. Digo que la vulgarización en el debate público sobre el tema del capitalismo es, bueno, el capitalismo es que no haya Estado. Es cierto, mira, ahí yo te voy a explicar, hay veces que por reducción al absurdo y sin tenerlo implementado ideológicamente, y esto vale más para los pensadores, llega a la conclusión que como a los lugares públicos se lo han afanado en la Argentina, mejor entonces que no sean más públicos. Porque cuando vos te sentás en cualquier silla del sector público, a los 5 minutos tenés negocio. Eso se lleva muy en la sangre. Si vos fuiste educado en una casa honesta, decente, donde una moneda que aparece en el piso preguntás de quién es, y te sentís orgulloso de tu progreso, estudiado donde estudiaste, llegado donde llegaste, ganada la guita como corresponde, yo no tengo ningún problema con todo eso. Es decir, yo voy a un lugar donde me doy cuenta que tengo que tener cuidado con la gente que elijo porque no puedo garantizar la conducta de nadie, pero no está en mí la cuestión del dolo o de ir a un lugar público que como no es la mía, no la cuido. Pero lamentablemente no es así. Entonces, se ha instalado muchas veces la idea de que dado que esto se lo afanan, que sea privado. Porque si no la guita la tiene que poner el presupuesto público. Y eso, algunos razonan así. Nosotros fuimos un banco donde salimos limpios de pie a cabeza en un año. Y la gente estuvo muy contenta y a mí me preguntaban qué le habíamos dado para que esté contenta. Nada. Laburamos, lo único que hicimos fue prestar guita como corresponde y cada vez que me vinieron a pedir plata para invertir en bonos públicos le dije que no, porque era para las líneas productivas. Ahora, simplemente cumplimos con nuestra tarea, pero no estoy autorreferencial pasando una propaganda. Digo, tenés que tener al final en un gobierno, como en una compañía privada, nada más que una compañía privada el afano no lo paga todo el presupuesto público. Pero vos tenés que tener un conjunto de personas que además de lo que me preguntaste en términos filosóficos, en términos de implementación, en términos ideológicos, en términos prácticos, que sean decentes. Bueno, vos lo que también planteabas cuando dijiste el tema del capitalismo es de que haya regulaciones. O sea, que haya regulaciones del Estado dentro de lo que es mercado libre. No hay ninguna chance de que no las haya en sectores donde vos tenés un oferente o digamos en sectores donde si el producto o el bien público no te lo da... ¿Cómo sería una regulación? Yo por ahí no lo decís vos, digo, bueno, por ejemplo, hoy en Argentina tenés productores de insumos difundidos que son insumos claves para la cadena de producción que son monopólicos. Entonces, ¿cómo sería esa regulación que vos pensás? O de servicios públicos
también que Servicio tiene público es distinto. Bueno, Si lo ¿cómo otro es serían las privado, regulaciones? si vos tenés al sector privado en la provisión de un servicio que es privado, la regulación implícita y es la competencia. Digamos, por eso tenemos que distinguir en si se ha transformado en monopólico porque por un tema de escala no tiene competencia, o si es monopólico porque Dios lo hizo monopólico, que es el caso de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos tenés entes reguladores, tienen reguladas sus rentabilidades, tienen costos, son utilities que son un taxi de bajo de profit, de baja rentabilidad, pero porque venden volumen, tienen poca competencia, tenés que saber cuáles son sus planes de inversión. Eso no es dirigismo, eso no es comunismo, eso es mirar los números y saber que, mirá, acá tenés, no quiero decir una vaca atada, pero vos tenés que ser proveedor de energía, por decirlo de alguna manera, tenemos un cálculo de cuánto sube la necesidad de energía anualmente, tenés que ser respetuoso de precios internacionales, tenés que ser respetuoso de reglas de juego internacional. Caso contrario, estás subsidiando. Entonces, si vos querés decir, mira, yo quiero que la luz sea barata o la regalo como la regaló el periodo de la época bolivariana, lo puede hacer, tiene que ir al presupuesto público y alguien lo garpa. ¿En Venezuela? No. Y alguien lo garpa. Yo en eso, cuando tengo que hablar lo justo, lo digo, defiendo a fulano, mengano. Vos no podés recibir tarifas públicas que había que subir 10 veces. Vinculado con el tema de tarifas, vos mencionaste el tema de los precios relativos. Y de los precios relativos, pienso, no hay un precio relativo objetivo. Incluso al principio vos lo mencionaste. Digamos, la política económica tiene que tener practicidad. ¿Cómo es que definís, de acuerdo a tu concepción, el tema de cómo es, como dirían los economistas, el set de precios relativo óptimo en una sociedad, en una economía local, internacional, dinámica? Bueno, y que además es un factor distributivo. La palabra dinámica te la voy a usar como de sinónimo de flexibilidad. Y son libres, por definición. Si en el set de precios relativos podemos tener los problemas que me acabas de plantear, de nuevo, en la oferta de bienes públicos. Pero, por ejemplo, el combustible tiene un precio internacional. Si lo hacen los uruguayos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Ahora vos me decís, che, nosotros con Vaca Muerta no estamos en condiciones de tener el combustible fuera del import parity o el export parity. Sí, no para regalarlo, pero sí. Si querés que la nafta valga un poco menos que en Uruguay, puede. Si querés que el gas valga un poco menos que en Uruguay, puede. Pero no para regalarlo. Mirá Bolivia y Venezuela por regalarlos. Entonces, ese es un caso. El tipo de cambio es otro caso. Por ejemplo, de nuevo, no por embarrar esto con la actualidad, pero el tipo de cambio que tuvo este gobierno, justo ahora estamos en vísperas y casi que es público lo que yo pienso, el tipo de cambio no es de equilibrio, dado que hay un demandante muy fuerte, que es el sector público, que tiene que pagar intereses de la deuda pública, que los tiene que comprar con superávit fiscal. Y se da la paradoja que tiene el superávit fiscal, pero no compra los dólares. Entonces, intuitivamente y sin ninguna tragedia por delante, el tipo de cambio de equilibrio es más alto que el de hoy. Entonces vos me decís, che, si el tipo de cambio de equilibrio es más alto que de hoy, ¿las cosas en dólares caen de precio? Sí. ¿El costo argentino cae? Sí. Y si lo abaratás artificialmente, el costo argentino sube. ¿Entramos en cosas absurdas, decir que los jubilados son los mejores pagos de Latinoamérica? No, porque no consumen en Miami, consumen acá. Ahora, el tipo de cambio ¿está reflejando la demanda genuina? No, porque el sector público se ató de pie y mano, no generó esa demanda y doña Rosa en la bimonetariedad está comprando y está teniendo, por falta de confianza o por dolarización de portafolio o formación de activos, como lo quiera llamar, un tipo de cambio por arriba
de lo esperable. Y bueno, ¿qué da ese equilibrio entre está por abajo porque el sector público, está por arriba por Doña Rosa? Bueno, si es libre de verdad va a dar un número. Los salarios. Los salarios son de paritarias. El del sector público. Del sector público te lo explico en un minuto. A ver. Cuando vos tenés una masa presupuestaria y hace 10 años tenías 3 millones de trabajadores públicos y hoy tenés 4 millones y medio, provincial y nacional, que no guardan ninguna relación con el crecimiento poblacional o demográfico, porque vos me digas, ¿sabés qué pasa? Tienen que ir creciendo los empleados públicos, porque si no, no pueden atender. Entonces a vos te queda la misma masa recaudatoria o de ingreso o destinada al presupuesto para más trabajadores. Promedio de poder adquisitivo cae. ¿Querés la misma cuenta elemental para jubilados? Elemental. Si vos te dedicaste a incorporar 85% de masa jubilatoria sin tener una reforma jubilatoria que trabaje como Dios mande, a pesar de que es un tema estructural internacional, activos versus pasivos. Y en la Argentina 85% de los jubilados no han pagado lo que corresponde. Y vos jubilá, da 2, da 3, Abrí muchas carpetas ahí, pero... regímenes previsionales 150 diferentes y demás. Entonces, vos te das cuenta que, por definición, una masa crítica destinada a los jubilados, dividida cantidad de jubilados que crecen exponencialmente, te da jubilaciones inferiores. Mira, como abriste esta última carpeta, porque en el razonamiento, bueno, pero ese... Precio relativo. Igual la jubilación no es un... La jubilación no es un precio relativo. Si fuesen culpables. No, yo no digo porque recibieron, pero en realidad no es que no hicieron ellos los aportes. Digamos, por diferentes motivos. Hay de todo. Por desocupación, por informalidad, por no aporte por parte del empresario, bueno, no tiene el aporte de esa persona. Podés destinar, pero bueno, ese es un podés capítulo. destinar, por eso te digo, y no es un precio relativo por excelencia, porque a lo sumo entra el gasto público como un precio relativo, como un todo. Si conseguís financiamiento para todo eso y después no te quejás de la presión fiscal, se puede hacer. Si querés pagar más, se puede hacer. Alguien lo tiene siempre que pagar. Entonces, ahí eso ya excede la idea de precio relativo. Los precios relativos por excelencia son el tipo de cambio, las tarifas, salario, ¿qué más podés hacer que generar paritaria? Y encima con un conflicto adicional en la Argentina, que hay 6 millones de privados formales y 8 millones informales. Los 8 millones informales no tienen paritaria. Pero ¿cómo definís, digamos, como antes vos mencionabas, decir, bueno, antes de pasar al plan de estabilización, un set de precios relativos óptimos, que eso es un factor distributivo, porque depende qué precios vos le pongas. Es un factor distributivo delicado el 10 de diciembre del 23. Porque te los entregaron hecho mierda. Entonces, bueno, al haberte entregado la luz 9 veces más barata de lo que correspondía. Bueno, pero eso es el 23, discúlpame, Carlos. Digamos, pensándolo para adelante. Es decir, sí, vos vas a definir un set de precios relativos. Y bueno, mira, toda la parte energética tiene un patrón internacional, salvo que lo quieras subsidiar. Sí. El tipo de cambio, por definición, vos tenés un comercio exterior, tenés sin timba un flujo de capitales, tenés que tener, como teníamos nosotros, políticas macroprudenciales pensadas de necesidad de permanencia en el país para que no venga a timbiar. La deuda pública la podés contraer exclusivamente por rollover de capital y tenés que tener superávit fiscal para pagar los servicios. Entonces
Entonces, Un precio básico como tarifa definido por el precio internacional. El tipo de cambio definido por lo que sea oferta y demanda. suponete, sí. Y el salario sería el marcado por la discusión empresario, sindicatos por las paritarias. En todos los lugares tenés problemas, porque te Pero vuelvo a repetir, el esa informal era un problema. El informal bueno, el informal después puede llegar a acompañar de acuerdo a... es macroeconomía pura, porque si Pero pedís, yo para entender cómo pensás vos el pedís tema. el tipo el jardinero, te diría alguien, y no conseguís, es que el informal está bien. Si pedís jardinero y vienen 4 al día siguiente, es que los salarios ahí están mal. No, yo pero para poder entender, sí, bueno, en tu modelo la definición del set de precios relativos tiene esas condiciones. Porque significaría que con equilibrio fiscal y con el crédito ligado a un eventual aumento de la demanda de dinero y a monetización de la economía, y con precios a los cuales le encontraste el equilibrio, está garantizada la tasa de inflación baja, excepto elementos exógenos o cisnes negros. Se pelea Ucrania Sí. con Rusia y hasta los alemanes parieron con el costo de la energía. El punto siguiente, después de la definición de ese set de precios relativos, vos decís es el plan de estabilización. Claro, vos ¿Qué largás- sería el plan de estabilización? El plan ¿Cuáles de son los est- ingredientes de ese plan de estabilización? ¿Cómo se Bueno, presenta? el equilibrio del fisco, Ujú. la emisión monetaria que haga falta si aumenta la demanda de dinero por razones de demanda de crédito de las compañías o de las personas, monetización fuera absoluta de cualquier control si es contracompra de dólares de comercio exterior. Entonces ahí vos vas armando que el fisco no te va a generar un déficit fiscal o una emisión monetaria de contenido fiscal, que la emisión por reservas es por reservas, que la emisión para la que va el sistema financiero es por monetización de la economía. Entonces, te acoplas a la inflación. Política fiscal y política monetaria, entonces. Te acoplas a la mecanismo de regulación en los bienes monopólicos o servicios públicos. Equilibrio fiscal. Cuando se habla de equilibrio fiscal tenés dos patas, gastos Sí. e ingresos. Sí. ¿Qué ingredientes le pones al tema gastos e ingresos? Ingresos es impuestos, es estructura tributaria, gastos es orientación del gasto público. Sí, bueno, tenés patrón histórico en la Argentina, mucho más con el deterioro. La otra vez cuando en el fracasado, mal llamado Pacto de Mayo, y ahí que quedó pendiente, intentó esbozarse la idea de ver un gasto público posible y financiable en la Argentina, al cual luego de la licuación a la que lo sometió el presidente Milei, le faltarían algunos puntitos con determinada... Se te escapó la masa salarial, no por extraordinario salario, sino porque incorporaste gente y se nota que estás con exceso de mano de obra en el sector público, pero ahí mucho por hacer no hay. Internacionalizar más o menos el patrón de impuestos que existen en el resto del mundo para que haya una presión fiscal decorosa que no te pida un tipo de cambio muy alto, porque el que lo paga es el salario, eso. Si vos tenés una presión fiscal de magnitud tal que eso te requiera para defenderte internacionalmente de un tipo de cambio muy por arriba del de equilibrio, alguien lo paga eso. Entonces, ahí tenés que tener una presión fiscal decorosa, probablemente eligiendo algunos impuestos más fuertes que otros. Por ejemplo, el tema de si es un sistema tributario, como dicen los tributaristas, ¿es progresivo o regresivo? ¿Cuál es la...? Debiera ser progresivo, sí, porque la política fiscal es eso. Bueno, una cosa que nunca entendí,
nunca entendí, porque que es el impuesto a las ganancias a las corporaciones y a las personas. Nunca hubo duda en las corporaciones acá. Y después podemos discutir si pagan 5 puntos más o 5 puntos menos que en otro lado. Ahora acá cada vez que se le quiso poner a las personas, y me recuerdo que el primero que generó un quilombo descomunal fue Chacho Álvarez con José Luis Machinea, que no pueden ser catalogados de tipo de derecha. Y quisieron, me acuerdo como si fuera ahora, ni La bien... famosa tablita de Claro. Machinea. Pues la tablita era Bueno, la anécdota. no importa, pero No, pero era lo la digo para anécdota de ver referenciarlo. qué le podías incorporar o qué no. Pero el objetivo filosófico final era meter a las personas a que paguen impuesto a la ganancia. Después se armó toda una galleta donde, qué sé yo. ¿Te gusta más un sistema tributario europeo, como plantea la OCDE, o un sistema tributario más como el estadounidense? Podría ser, me gustaría que fueran más explícitos, que no estuvieran ocultos, que no tuvieran impuestos nocivos como ingresos brutos en las provincias. Yo, hasta que nosotros no nos zambullimos a armar un programa, no había palpado en carne propia el desastre que es ingresos brutos, que es un impuesto a diferencia del IVA acumulativo en la cascada. Y entonces, ya digo, lo digo ahora porque lo escuché la otra vez que lo discutían, ya habíamos discutido reemplazarlo por un impuesto a las ventas o por una alícuota de IVA superior. Se arman unos quilombos bárbaros, porque la alícuota que necesitaría la provincia de Buenos Aires es descomunal. Entonces, todo eso se puede ir mirando. El impuesto a los débitos que sea a cuenta de, las retenciones que fueran a cuenta de, para dotar de competitividad, tener un impuesto a la ganancia generalizado. Es un tema delicado el tributario y el impositivo, porque hay que discutirlo como corresponde en el Parlamento, lo discuten las provincias. Perdimos una gran oportunidad en el 94, cuando, dado el liderazgo de Menem y el poderío que le daba los votos y los resultados que él obtenía en aquel momento, la reforma constitucional del 94 quedó en la nada. Por el tema de la coparticipación. Por el tema de la coparticipación federal, que es un gran quilombo también, un gran quilombo. Mirá, parte de mi tarea fue hablar con todos los gobernadores, todo. Y por supuesto, como no soy vigilante botón, yo no doy nombres. Y además tampoco doy conversaciones privadas. Pero tienen clarito, todos los gobernadores, los que la reciben y los que le sacan, a quién le sacan, a quién le da, a quién le reciben, que excede la política distributiva. Porque para que te entienda quienes nos están mirando, la coparticipación federal intenta compensar a aquellas provincias que Dios la dotó de menos recursos que a otras, hasta acá todo fenómeno. Ahora, cuando 95% de los ingresos de una provincia son coparticipación y el gobernador no hace ningún esfuerzo porque le viene dado el cheque el día 5, eso no tiene patrimonio capitalista, comunista, distributivo, eso está mal. Está mal, por denominarse está mal. Te pongo a laburar 5 minutos en eso, a los 3 días te das cuenta vos mismo que está mal, aunque hayas venido con una ideología alternativa. Esas cosas los gobernadores grandes lo tienen clarito, porque los gobernadores grandes ponen. La provincia de Buenos Aires es el caso extremo, pero los gobernadores grandes ponen. Bueno, entonces... El otro punto es que hablabas de la moneda. Y la moneda, y lo incorporaste, es la economía bimonetaria en Argentina. Sí. ¿Pensás de que se tiene que consolidar esa economía bimonetaria o hacer un tránsito a la recuperación de la moneda también como reserva de valor? Viene dada. Si vos me preguntás a mí, el éxito de cualquier programa económico de Argentina va a venir dado por la recuperación del peso, no tengas ninguna duda. Yo lo decía a veces para chicañar en campaña, pero después lo he continuado diciendo como pronóstico de política económica, como consultor. Al presidente Milei le va a ir bien si recupera la moneda, no si la destruye.
porque a la destrucción vamos a ir de facto. A la destrucción vamos a ir por una crisis. El éxito de él va a ser la recuperación de la moneda. Déjame que te diga que los peruanos llevan 20 años en ese camino para ir modificando a penita, los uruguayos lo mismo. Entonces, a nosotros lo de la bimonetariedad nos vino a la cabeza porque ya lo ha decidido la sociedad. Vos para implementar la bimonetariedad, la mayor ventaja que tenés es que la gente lo implementó, se siente cómodo y la entiende. Entonces vos decís, ¿vamos a hacer todo lo posible por la recuperación del peso sin forzarlo? Sí. ¿Va a tener alternativas tentadoras el peso contra el dólar? Sin exagerarla, sí. ¿Se pueden mezclar? No. No, porque nos lleva a un quilombo financiero. Se van a poder mezclar algún día. Hoy, por ejemplo, cuando mirás los uruguayos están más mezclados. El peso uruguayo y dólar. Claro, pero se mezcla mucho. Pero más en el sistema financiero. Claro, se mezcla mucho ahí. Es decir, hay una política financiera estricta donde el que no gana en dólares puede llevar crédito en dólares. Sí, con matices y cuidados, sí. En la Argentina se lo hizo exageradamente durante la convertibilidad y luego quedamos culo para arriba en el 2001. ¿Por qué? Bueno, porque el ahorrista quería cobrar al precio el nuevo dólar y el que debía el crédito quería pagarlo. ¿Te acordás? La Especificación asimétrica. Claro. Y eso, digamos, lleva a decirte, che, vamos a tener un sistema bancario en dólares al pedo porque solamente la pueden demandar los exportadores. Sí, como subproducto de qué, de que hicimos cagada. Entonces, el paso del tiempo y la habitualidad va corrigiendo eso. Primero, arrancan desarbitrados. Por eso yo me oponía a llamarlo, como lo llama este gobierno, competencia. Yo decía es convivencia. Convivencia es que teníamos que crear un hándicap como en el golf para el peso, para darle una mano. No forzada, sino estás creando una cuasi moneda. Ahora, cuando vos decís competencia, es el PSG con excursionista. Ojo con excursión. Vos sos excursionista. No. Mi socio es excursionista. Cuando vos mencionaste también... Puedo decir con el Porvenir, que de casa. De Sarandí. No, de Herli. Ah, de Herli. Sí. Institucionalidad. Cuando mencionaste institucionalidad, hablaste del Poder Judicial. A ver si te amplío la idea de institucionalidad, o como pienso, como el siguiente disparador. Planteaste diferentes ideas, incluso de reforma. El tema es si tiene que haber un acuerdo. Si tiene que haber un acuerdo político, un acuerdo social institucionalizado para pensar, decir, bueno, a ver, cuáles son las condiciones básicas para poder desarrollar. ¿Entre los partidos políticos? Partidos políticos, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales. Yo diría, vos tenés diferentes protagonistas de la vida. En el mundo esos acuerdos de gobernabilidad son de los partidos políticos. Después de acá hemos inventado los pactos sociales. Yo, primero, he dado numerosos ejemplos que no le hago asco a hablar con todo el mundo, lo que no significa que piense igual. Así que se puede discutir lo que estás diciendo. Los acuerdos por excelencia son de los partidos políticos. Los acuerdos ¿por qué? Porque ¿considerás que es una condición necesaria? Sí, porque la profesión de partido político es la que se encarga de este negocio en el buen sentido de la palabra, es decir, es la que se encarga, el plomero se dedica a los caños, el dentista a los dientes, los economistas nos dedicaremos, no lo sé. Y el político se dedica a eso, lo que pasa es que, claro, cayó tanto la cuestión, Milei presidente, cayó tanto la actividad política, la profesión política, que cuando digo esto dice, mira, otro político atorrante que... No, yo no, es decir, hasta es de mayor valor que yo que no soy político diga eso. ¿Por qué?
Porque los votos de la política. Pero cuando yo te planteaba lo de un acuerdo, puede ser acuerdo político con los partidos políticos o un pacto social, no importa la categoría Sí. o la definición, es que cuando a partir de tu planteo de ordenar los precios relativos, de un plan de estabilización, vos lo que necesitas, creo, además de la condición necesaria del acuerdo político, que los diferentes protagonistas, digamos, lleguen a una idea de, no sé si de acuerdo, pero de sendero, por ejemplo, senderos de precios y salarios. ¿Eso qué? ¿Lo define simplemente el acuerdo político y lo van a aceptar? No, yo por ejemplo, ese es un tema que se discute. Por ejemplo, en la transición hasta acomodar los precios relativos, nosotros probablemente teníamos acuerdo de precios y salarios como condición extraordinaria, no Sí, sí. permanente. Porque después, de nuevo, sí, precio y salario como una condición que son la muleta o la ruedita, pero si entendimos bien capitalismo, precio libre y demás, se la tenés que sacar la ruedita. Ahora, de entrada, en el medio de la convulsión, mientras te vas acomodando, ir mirando eso puede ser. Y es más, hasta no teníamos fecha en la cabeza, porque dijimos, si decimos el día 100 días, la tregua, se arma el quilombo al 101, si decís 90, el 91. ¿Quién sabe la fecha? El ministro y el presidente. Es decir, la fecha Sí, 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 sendero. para saber cuándo está listo el pollo para ponerlo al horno después. Pero, pero sí, esas cosas puede ser, ¿eh? Como pacto social, como Pero todo el eso puede ser el que lo tienes transitorio. que pensar vos. Yo simplemente te lo tiro como, Como, como elementos de pensar, como digamos. una cuestión transitoria, sí, como una cuestión permanente, no, porque si no perdés la categoría de precios libres. Bueno, y la última que no lo mencionaste, pero me parece que está implícito, decir, bueno, la Argentina, dijiste capitalista occidental, es cómo se relaciona con el mundo. En el sentido de tener un alineamiento con un solo sector, el multilateralismo. ¿Cómo lo pensás la Argentina No, insertada a nivel de bloque regional? Simplemente ese punto. yo diría, en términos ideológicos, el lugar es Estados Unidos. En términos ideológicos, el capitalismo responde a ese patrón. Europa, ponele. Vos tenés que pensarlo de manera tal, más allá del orgullo de ser argentino y de vivir acá, yo, mis hijos, y morir acá, tenemos que saber qué posición en tamaño y en importancia tenemos en el mundo. Entonces, nosotros no podemos ir a patotear como si fuéramos un país de tamaño superior a la Argentina, a la actual, de la riqueza. Es decir, vos tenés que elegir un patrón donde ponerte. Y yo voy a distinguir entre un patrón ideológico que hacia el capitalismo y el comercio, que es otra cosa. En el patrón ideológico, si somos capitalistas, somos del hemisferio americano, ninguna duda. En el comercio, la bandera armenia me dechaba. El comercio es con a quien le vendo y a quien le compro, es un tema mío. Después vamos a entrar en una zona rara. Digo esto para no hacerme langa y escaparle al bulto. Pero si estás con un periodista que te quiere joder, te lo pregunta. Ya en minerales raros, todo eso me pierdo. Eso se puso de moda ahora con Trump, con la ayuda, con el litio. Déjalo para otro programa eso. Yo te diría, comercio se comercia con todo el mundo, con todo el mundo. No hemos entrado, ya me meto solo en el quilombo, en lo que es la libertad de comercio, aranceles, tarifas. Si me preguntás si somos del Mercosur, absolutamente, pero lo tenemos que arreglar. No existe más el Mercosur. No existe más el Mercosur. Es decir, si el Mercosur me inhibe para comprar o para vender, lo tenemos que estudiar bien. Porque ha perdido la esencia el Mercosur, que era, ¿por qué no compramos en vaquita o vendemos en vaquita? Que
a la europea mal hecho. Entonces ya no tiene ningún sentido. Lo piden Uruguay y Paraguay porque son los que más pierden. A Brasil no le hacen ni fu ni fa y nosotros somos los más damnificados. Pero con total claridad, es decir, me siento identificado con el régimen institucional americano, no comunista. Sí, pero no te lo preguntaba en ese sentido, ¿eh? No, pero yo digo, ¿para dónde patear? Pateo para ese arco. Ahora. Porque hoy, digamos, si lo pensás y hablabas de aranceles y Mercado Libre, bueno, entraría. Estados Unidos hoy te está subiendo los aranceles, está haciendo Estados a contramano Unidos de esa idea del libre comercio. Hace distinto a lo que dicen los libros. Tenemos que ver cómo termina y cómo le sale. Tiene tamaño y poder para hacerlo. Bueno, no lo estoy justificando. Digo que dice, China tal cosa, el otro tal cosa, acá venimos, si venís acá te doy. ¿Eh? Y si vos sos vendedor o comprador de los americanos, lo tenés que pensar. ¿Por qué? Bueno, pues son clientes. Ahora, si vos desde Argentina decís, si venís acá, si no andate, que yo, se va. Bueno, pero para la economía con China sos complementario, con la de Estados Unidos sos competitivo. Fíjate lo que está pasando con el tema de la soja y la carne. A mí me gusta venderle y comprarle a todo. Por eso, ahí está. Bueno, la última propuesta para Carlos Melconian, y te voy a dar un poquitito de tiempo, que le tenés que poner un título. Le tenés que poner un título, una propuesta para el modelo para armar de Carlos Melconian. Sentido común y regla práctica. De ninguna manera me voy a enroscar con ninguna ideología y de tanto en tanto tiene que venir la prueba ácida de que mejora la calidad de vida de la gente, porque si hace todo bien y la calidad de vida no mejora, es que estás haciendo algo mal. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Por favor, a ustedes. Y a ustedes los espero en el próximo episodio de Modelo para Armar.